Bueno, y estamos de vuelta aquí en esta su casa, la casa de todos, Lilis en CDN. Y ahora el tema económico, pasamos de un tema psicológico a uno económico, hablamos de la deuda pública. Y la deuda pública es un buen nombre porque déjenme decirle que públicamente todos estamos endeudados, eso es un hecho. Y aquí estoy en compañía de los mejores para hablar de nuestra deuda pública e individualmente colectiva. Hablamos de José Alfredo Guerrero, aquí a mi derecha, que ya conocen, economista de larga data, y aquí a mi izquierda, Rafael Espinal, quien es economista y también coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, en manos de profesores, pero como aquí no hablamos de tú, ustedes yo sé que son muy respetados, pero lo vamos a hacer como entre amigos, entre familia. La deuda pública, cuéntame, ¿cómo explicamos lo que es la deuda pública y qué es lo que está pasando? Bien, preparamos para la audiencia del programa, básicamente la deuda pública del gobierno, tal como tú señalas, es básicamente muy parecida a la de una familia. O sea, el gobierno genera gastos, esos gastos tiene que cubrirlo con ingresos, y lo que no puede cubrir entonces genera un déficit. Claro. Y ese déficit entonces tiene que financiarse. Y lo hace entonces buscando los recursos, tanto internamente como externamente, para completar ese déficit. Y lo hace en la ley de presupuesto. Privados, al sector privado, a nivel de la banca privada o a nivel internacional, a organismos internacionales. Igual, o sea, el gobierno ya tiene buen crédito internacional, se financia básicamente con bonos soberanos en el extranjero y bonos que vende internamente con subasta. El 66% del stock de la deuda, que es alrededor de 30.000 millones de dólares, 31.000 millones de dólares, es una deuda en bonos, o sea, una deuda que se tiene con acreedores privados, gente que voluntariamente compra el crédito y el riesgo del país. Sí, que obviamente eso habla bien de que tenemos, vamos a decir, una buena vista desde el punto de vista de las personas que prestan, nos ven como un préstamo, vamos a decir, que no tiene mayores riesgos, por tanto nos prestan, pero sin embargo yo oigo muchos economistas que están escandalizados con el nivel de la deuda pública en términos de que dicen que futuras generaciones pagarán lo que estamos adeudando hoy en día y lo que hemos estado acumulando. ¿Qué tan cierto es eso? Vamos a ver. ¿Quieres, Rafael? Vamos a ver, Rafael. Bueno, mira, lo primero es que ciertamente, como dice José Alfredo, la deuda ha ido creciendo mucho y él tiene unas gráficas que muestran ese crecimiento de la deuda en los últimos 10 años. Yo diría que desde el 2008 la deuda ha ido creciendo de manera importante. Hoy día la deuda total es una deuda de alrededor de 40.000 millones y se suma la deuda del Banco Central, que es una deuda también que tiene el Banco Central con los que compran bonos del Banco Central. Pero la deuda del gobierno es alrededor de 31.000 millones de dólares. José Alfredo hablaba de los bonos y ese es un aspecto de la deuda importante. La deuda antes era una deuda con organismos como el BID, el Banco Mundial, o con países, como en el caso de Venezuela, que tenía el Petrocaribe, una deuda importante. Antes el 32% de la deuda era una deuda con esos acreedores. Hoy día la deuda ha pasado a ser mayoritariamente, casi un 70%, con acreedores privados, con tenedores de bonos. Eso cambia lo que se llama el perfil de la deuda. No es lo mismo que te preste un banco a que sea un prestamista. Y no es lo mismo que te preste un país, que te preste un organismo como el BID o el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario en determinadas circunstancias, a que te preste un banco privado, o que a su vez está colocando esos bonos en el mercado y por supuesto secundario. Tiene un margen mayor, tiene una tasa más alta. Tiene una tasa más alta. O sea, Alfredo ha traído unas imágenes, vamos a irla poniendo para ver estos gráficos que tú has traído, que son tan interesantes. Sí, podemos ir viendo ya. Es un escalonamiento de la deuda. Lo que tienes ¿y aquí. cómo lo vemos? Mírala ahí, ya lo tenemos. Lo tenemos acá. Sí, fíjate, esta primera gráfica lo que muestra es los gastos del gobierno, desde el año 2000 al año 2017. Entonces esos son los gastos que están en rojo, ¿no? Si yo a eso le pongo entonces otra escalerita con los ingresos, vemos que los ingresos entonces es la línea azul. Fíjate que del 2000 a 2007, 2008, prácticamente estaba muy parejo, pero fíjate que ya a partir del 2008, 2009, ya la brecha entre ingresos y gastos aparece entonces más alta, ¿no? Y eso se va acumulando. Esa deuda, se va acumulando y se va pagando. Estos son las cuentas fiscales, esto es un flujo, esto es lo de todos los años. Y claro, el stock de la deuda viene por el financiamiento. Entonces, fíjate, esa diferencia entre ingresos y gastos
le damos a otro clic, entonces vemos una gráfica debajo, fíjate que está por debajo del cero, que indica entonces la magnitud de ese déficit. Claro. Y lógicamente ese déficit entonces tiene que financiarse. Fíjate la raya negra, que es prácticamente simétrica, y entonces es lo que indica que lo que el gobierno presenta en el presupuesto como un déficit, tiene que buscarlo. En el financiamiento, que no necesariamente son en esos organismos como el BID y demás, que son organismos internacionales que tienen tasas más blandas y facilidades, y sino plazos que tienen más que buscarlo largos. en el ambiente privado, que ya es otras 500. Claro, con el inconveniente de que los bonos se colocan a un periodo de tiempo, digamos a 5 años, a 10 años, y se pagan intereses solamente, pero cuando vencen hay que refinanciar esos bonos. Y la tendencia que hay hoy día en el mercado internacional es que las tasas de interés están subiendo, lo que quiere decir que a la hora de que renegociemos esos bonos, tendremos que pagar una tasa más alta para poder liquidar esos bonos y volver a endeudarnos por el monto del vencimiento de los bonos. De manera que el riesgo que hay es que ese servicio de los intereses vaya subiendo de manera escalonada en la medida en que suben las tasas de interés de los bonos que se colocan en el mercado internacional. Y entonces, ¿cómo se va a cubrir ese déficit? ¿Cómo se imagina ustedes como economistas que se va a cubrir ese déficit? Sí, en el tema de los bonos realmente son a más largo plazo. Cuando un país empieza a emitir bonos, los bonos son a corto plazo, porque el mercado tiene que ir conociendo el riesgo del país. Fíjate que los primeros bonos soberanos que se emiten en el 2001 fueron a 5 y 6 años. Pero entonces no pudieron pagarse por la crisis de Baninter. El país entonces empieza nuevamente en el 2009 a emitir bonos y comienza entonces a aumentar los plazos. O sea, en las últimas emisiones el gobierno ha estado cada vez más ampliando los plazos, tiene bonos a 30 años, tiene incluso bonos emitidos en los mercados internacionales en pesos, que es una cosa que no hacen muchos países. O sea, el crédito de la República Dominicana a los ojos de los inversionistas es un buen riesgo. Entonces, por eso tú ves el tema de la dinámica de los bonos es que ha aumentado cada vez más el saldo en bonos y las tasas de interés han sido cada vez menores. O sea, el gobierno está como una persona que tiene un buen empleo y entonces en tiempo que hay mucha liquidez bancaria... Gastamos todo, pero después que no nos vayan a votar. También los bancos te están llamando y realmente te es fácil endeudarte. El tema con la deuda es que tienes que, o sea, en el tema de los bonos también, los bonos solo pagan intereses, y al final hay que pagar la amortización, pero realmente lo que hacen los gobiernos generalmente es que dentro de su plan de presupuesto y de financiamiento, la parte de amortización siempre la buscan en financiamiento. Tenemos una gráfica aquí que te la puedo mostrar para ponerlo entonces en matemáticas, fíjate. Aquí tenemos el resultado presupuestario del 2017. Los ingresos totales del gobierno fueron 537 mil millones de pesos. ¿Eso es impuestos? Eso es impuestos. Y generales. Y generales. Entonces, los gastos totales, aquí se fue un poquito alto esto, déjame ver. Entonces, tenemos los gastos. Los gastos, bueno, vamos a verlo acá. Los gastos totales fueron 624 mil millones. Hay un déficit de 87 mil millones. Claro. Generalmente, este país recibe para ese año 2 mil millones de donaciones. El país no recibe muchas donaciones, que es otra cosa que también los países cuando van evolucionando y siendo mejor cuando sujeto se de crédito, económicamente mejor, pierden beneficios te donan de menos. subvenciones. O sea, Haití, por ejemplo, le donan mucho, a República Dominicana no. Entonces, el déficit es 85 mil millones para ese año. El gobierno entonces tiene que financiarlo, como vimos en la gráfica, que es prácticamente simétrico. Pero fíjate que en la parte de recursos externos tenemos la amortización. Ese año de amortización se pagaron 39 mil millones. Entonces, lo que hace el gobierno es que en los mercados externos buscó 98 mil millones para pagar 39 y financiar con entonces 58 mil millones en externo y tomar entonces recursos internos por la diferencia, por los 27. Fíjate que cuadran entonces 85 de resultado presupuestario, 85 entonces de financiamiento. Y esto es al 2017, que por ejemplo ya al 2018, ya por ejemplo al día de hoy tenemos 1.000 millones de pesos más en deuda, los 600 de China, los 400 del BID, eso todavía no han entrado anunciados, ahí. Están anunciados, exacto, eso viene. ¿Qué dice Rafael? Entonces, ¿cuáles son, vamos a decir, los desafíos ante este endeudamiento incrementándose? Obviamente, la parte favorable es que somos un país que se considera un riesgo favorable para el financiamiento, que bueno, se ve que la industria
industria está creciendo, pero al mismo tiempo hay mucha preocupación por las futuras generaciones de cómo van a ir confrontando esa deuda futura y sobre todo ante la posibilidad de aumento de tasas de financiamiento. Sí, mira, hay muchos factores que son preocupantes. Por ejemplo, el pago de intereses cada vez ha ido subiendo en relación con los ingresos presupuestarios. O sea, ahora mismo nosotros de todos los ingresos, más o menos el 23% lo pagamos de intereses. O sea que de cada 100 pesos que recibe el gobierno, 23 van a pagar intereses. Eso, en la medida en que el gobierno no aumenta sus recaudaciones, va creciendo en el tiempo en la medida que sube la deuda, Claro. porque hay que pagar más intereses por el capital que se va tomando. Si no hay una reforma fiscal que mejore los ingresos o una mejora de la administración pública recaudadora, poco a poco el gobierno se ve en una situación más apretada para cumplir. Pero estamos hablando de ingresos a nivel de recaudación de impuestos, recaudación de o sea, impuestos. del bolsillo del pueblo, Rafael. Naturalmente. ¿Por qué no pudiéramos bajar gastos? Porque dime tú a mí, el bolsillo del pueblo, ¿cómo aguanta más impuestos? La otra alternativa es disminuir gastos, pero en un país donde hay un déficit social, digámoslo así, déficit de la salud pública, déficit de la infraestructura, todo eso hace al gobierno tener una camisa de fuerza Sí, para tiene que poder gastar. reducir gastos. El otro problema con el endeudamiento, así de esta manera, es que, por ejemplo, en el caso de los bonos, son préstamos que se toman, pero el gobierno queda libre de gastarlo en lo que quiera. Puede subsidiar, puede regalarlo en nóminas. Puede invertirlo mal invertido. O puede invertirlo. Los préstamos que vienen asociados, por ejemplo, al BID o al Banco Mundial, vienen con un proyecto, vienen con unos propósitos definidos y unos indicadores a medir. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno ha ido creciendo el gasto corriente y disminuyendo el gasto de inversión pública a medida en los años. Eso quiere decir que los financiamientos se están utilizando en gastos que a la larga no generan retorno. Y eso hace más difícil en el futuro, si el crecimiento no se sostiene como se ha sostenido hasta ahora, que las dificultades se puedan presentar al pagar ese financiamiento futuro. Bueno, el reto es ser Sí, más productivos y ganar más dinero, o sea, porque definitivamente necesitamos tener unos ingresos que de alguna manera solapen el nivel de deuda y de gastos que estamos teniendo. El tiempo nos traiciona. Brevemente, ¿cómo cerramos? Bueno, cerramos siguiendo Siguiendo recomendando que racionalicemos ese gasto. No, pero en la parte de los bonos, me gustaría puntualizar eso. O sea, los bonos sí realmente financian el presupuesto completo, gasto corriente y todo. El asunto con las multinacionales, como el BID y las multilaterales, es que el monto que hemos tomado en bonos, por ejemplo, es imposible que nos lo den, porque esas instituciones son como las cooperativas, que te prestan hasta tu parte de capacidad, capital. claro. No van a arriesgar ellos su dinero. Realmente el financiamiento del déficit ha sido básicamente en base a bonos y realmente no tiene un destino específico en inversión y todo. Te financia el presupuesto como tal. Mira, en definitiva, el país se aboca a una reforma tributaria en el futuro. La deuda del gobierno, la base imponible del gobierno, también lo que ven los inversionistas es que es posible para el país, tiene todavía espacio de reforma tributaria, es lo que ven y por eso siguen prestando. Pero realmente hay que ir balanceando las cosas, ahí estoy contigo. Caramba, así nos despedimos, qué pena que el tiempo nos traiciona porque cuánto que aprender de la deuda pública y sepa usted que ese es el retrato de cualquier familia de República Dominicana. Estamos endeudados y tenemos que ser más productivos y usar mejor esos chelitos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y por supuesto a nuestros grandes economistas, Rafael Espinal aquí a mi izquierda y José Alfredo Guerrero. Muchísimas gracias. Mañana otra vez su cita obligada en Lilith en CDN.